Hola a todos, bienvenidos a la Mágica Escuela de Theremin. Yo soy Veronique y el día de hoy vamos a continuar con una serie de ejercicios básicos para Theremin. Y el día de hoy me gustaría contestar a una pregunta que yo sé que seguramente muchos de ustedes recién llegados al universo del Theremin deben estar haciéndose. O en algún momento, de hecho, que se la han hecho. Y es la siguiente: ¿cómo hacen los Thereministas para reconocer las notas en el aire? Para digitar en el Theremin tenemos que tener una fórmula, un sistema que nos permita hilar movimientos que nos van a permitir mediante las distancias reconocer la ubicación muy precisa de las notas, como si estuviéramos en un instrumento de cuerda o de teclado. Y en realidad lo que vamos a hacer es ubicar estas notas como si estuviésemos tocando una cuerda invisible que une esta antena a mi cuerpo, hacia este lado. Y sobre esta cuerda, que si ven yo me muevo, la cuerda es más larga, y si me acerco, la cuerda es más corta. En general contiene todas las notas, que pueden ser muchas, desde las más graves hasta las más agudas. Sabiendo esto, y si han visto el video sobre la primera posición, se los voy a dejar por aquí, van a poder digitar las notas en el Theremin. Con la primera posición vamos a establecer la primera nota de nuestra escala. En este caso vamos a tocar una escala de Do. Para esto vamos a practicar unos cuantos ejercicios básicos para asimilar la técnica de 8 posiciones desarrollada por Carolina Eyck, que es la que me sirve de base, al menos a mí, cuando voy a digitar una melodía en el Theremin. Quiero dejar claro que la técnica de Carolina es muy específica, muy precisa, y también para ser completamente fiel a su método tendríamos que tocar sentados. Pero estas son unas referencias que les van a permitir comprender rápidamente cómo se puede ubicar un thereminista en el aire, o mejor dicho, organizar sus movimientos alrededor del campo del instrumento para poder realmente tocar las notas con exactitud. El primer ejercicio va a permitirnos conectar dos notas en 3 puntos del espacio. Para esto yo ya he hecho un video acerca de la afinación y la octava, que plantea 2 posiciones de este método de 8. Si no lo han visto, voy a dejarles el enlace acá para que lo vean. Y bueno, vamos con nuestro primer ejercicio. La primera nota va a ser tocada con la primera posición, que también ya la hemos visto con anterioridad. Si no saben, si recién llegan aquí a estas alturas del video, les voy a dejar también el link a ese video donde les explico de qué va la primera posición. Entonces, vamos a ayudarnos con el piano una vez más para poder tener exactamente la altura tonal y no movernos, y poder afinar correctamente el instrumento. Vamos a tocar un Do y su octava, que la vamos a tocar en octava posición, estirando los dedos, como ya lo hemos visto. Y vamos a insertar una tercera nota, que es la quinta de la escala, o quinta posición, y en este caso va a ser un Sol. Ahora vamos a tocarlo. Lo primero que vamos a tocar es la primera nota Do, en este caso el Do 4, y luego la misma nota en la octava superior, es decir, alcanzar el Do 5. Si nos va bien, deberíamos poder hacerlo también en el sentido contrario. No se preocupen si se sienten medio raro al regresar, porque no es el mismo movimiento que a la ida. Siempre hay una diferencia, por más que parezca lo mismo. Hay una diferencia orgánica, por eso tenemos que entrenarnos. También les he explicado en un video anterior cómo mover la perilla del pitch si es que hay problemas para ajustar la distancia en este intervalo de una octava. Les voy a dejar el enlace por aquí para que lo chequeen. Si no se ha ido bien
con estas dos primeras notas que van a ser nuestra estructura de esta escala de Do, ahora vamos a insertar una nota intermedia que es el Sol, que es una nota que se ubica más o menos a la mitad de nuestra escala y que resulta ser la quinta de la primera nota, la quinta de Do. Lo que hago para alcanzar esta segunda nota Sol es simplemente girar la muñeca de mi mano derecha hacia adelante, conservando los dedos replegados de esta manera. De la misma manera debo ejercitar el mismo movimiento en el sentido inverso. De esta manera tenemos definidas tres notas de nuestra escala de Do. La primera nota Do 4, la segunda nota Sol, y la tercera nota el Do 5. Este primer ejercicio lo pueden repetir varias veces hasta que les cuadre bien el intervalo de octava y la tercera nota, que es la quinta de la escala, en este caso un Sol. Una vez que estamos más o menos cómodos con estos tres puntos de octava, quinta, primera posición, que corresponden a los grados similares de la escala, vamos a poder ocuparnos de nuestro segundo ejercicio. Este segundo ejercicio es para explicarles las primeras notas conjuntas de la escala y de paso las posiciones cerradas de nuestro sistema de 8 posiciones. Le llamamos posiciones cerradas a todas las posiciones de dedos que se encuentran cerca de la primera, es decir, sin los dedos estirados, sino más bien jugando con los dedos replegados de esta manera y marcando el círculo con los dos primeros dedos, pulgar e índice. Y los movimientos que van a separar las notas van a ser más bien llevados por los nudillos y aperturas bastante cortas de los dedos, y de esta manera vamos a alcanzar todas las notas que están al comienzo de nuestra escala. Vamos a tocar estas primeras notas en el piano. Si le añadimos el Sol, ya tenemos la mitad de nuestra escala. Podemos tocarlo en sentido inverso. Noten que aquí, aparte de la práctica, lo que es importante es que encuentren la manera de detenerse en cada nota de manera muy afinada, por favor, y recordar el movimiento y la sensación que tienen cada vez que cambian de nota para poder de esta manera reproducirla. No se olviden de hacer lo mismo yendo hacia arriba y luego regresando
hacia los graves porque siempre tienen que acostumbrarse a digitar en el sentido ascendente y luego descendente de la escala. Solo así van a lograr una digitación eficaz. Bueno, ahora tenemos nuestro tercer ejercicio. Una vez que esto está bastante bueno, pues lo que vamos a hacer es completar la escala con las posiciones abiertas. ¿Y a qué le llamamos las posiciones abiertas? Pues bien, son las que se encuentran más cerca de la octava posición, que es la que tiene los dedos estirados. Hablo, por supuesto, del sistema de 8 posiciones, ya lo hemos visto. La octava posición se caracteriza por tener el círculo de esta manera. Ya hemos cambiado el ángulo de la muñeca y los dedos están estirados en dirección a la antena del pitch. Y esto es importante porque si respetamos esta dirección, vamos a tener una relación lineal de nuestras notas. Así que no se olviden de apuntar bien siempre hacia la antena del pitch. Las posiciones abiertas son las que regresan de la octava posición, digamos. Y tendríamos la octava, la séptima, la sexta y luego de nuevo nos encontramos en la quinta, que ya la hemos visto hace un ratito. Vamos a tocar estas notas en el piano, empezando por el do 5 de la escala. Mi primera nota, el do 5, va a ser tocada con los dedos francamente estirados. Intenten no ponerle demasiada tensión a los dedos, sino simplemente estirarlos de esta manera, en dirección a la antena. Estírenlos lo suficiente como para estar cómodos y tener una posición de dedos estable, que no se mueva, que no sea difícil de sostener. Y ahora vamos con la séptima posición, que es la séptima nota de nuestra escala, que corresponde al si. Por lo tanto, tenemos que relajar un poquito los dedos, pero solo un poquito, porque el si se encuentra a tan solo un semitono de distancia del do. O sea que tenemos que mover poquito. Si es necesario, tan solo relajar un poco los músculos para lograr esta posición, háganlo porque tiene que ser un cambio muy leve. No se vayan a pasar, es solo un semitono. Entonces el movimiento tiene que ser bastante ligero. Ahora vamos a alcanzar la sexta nota. Esta nota es un la. Como podemos ver, aquí he replegado un poquito más los dedos, pero siguen estando con la mano más bien abierta. Vamos a tocar estas 3 notas seguidas para poder afianzar este movimiento de dedos. Y finalmente le vamos a añadir la quinta nota, la quinta posición, que es el sol, que ya lo habíamos visto. Tienen que repetir esto varias veces para que los dedos se vayan acostumbrando a volverse automáticos y pasar de cada nota sin problemas. Para esto también recuerden que cada posición debe tener su personalidad en el sentido de que tienen que poder recordarla de la mejor manera. Cada posición tiene que estar bien establecida y tiene que ser fácil de cambiar. Siempre busquen los movimientos más precisos y fáciles de gestionar, sin poner demasiada tensión o presión de los dedos. Vamos a ir con esta secuencia en un sentido y luego en el otro para practicarlo.
Bueno, ya tenemos 3 ejercicios y como quien no quiere la cosa, ya nos hemos recorrido todas las posiciones establecidas en este sistema de 8 que nos van a ayudar a ponerle un lugar a cada nota de la escala. Obviamente he tomado como referencia una escala fácil de recordar, la escala mayor de Do, que es la que nos sirve de referencia para la estructura armónica en general de las escalas. Pero esto le va a servir como un patrón, como una base a partir de la cual va a ser ya mucho más sencillo comprender la estructura de escalas diferentes que pueden tener más o menos notas o algunas notas con alteraciones. Con alteraciones me refiero a sostenidos y bemoles y otras diferencias que van a ser más fáciles de comprender y también de resolver si tenemos un sistema de digitación ya interiorizado en nuestro sistema. Finalmente ya podemos tocar nuestra escala de Do mayor completa, de ida y de vuelta. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero que estos 3 ejercicios de digitación básica en el Theremin les hayan servido. Y si así lo ha sido y les ha gustado, pónganle like. No olviden suscribirse a este canal porque cada jueves estamos compartiendo nuevo contenido sobre el Theremin. Si tienen algo que comentarme, sugerirme, me encanta leerlos aquí abajito en los comentarios. No se olviden de compartir si les gustó esto y nos vemos muy prontito para un próximo capítulo en la mágica escuela de Theremin. Chao.